excelente. Bueno, precisamente, qué bueno que mencionaste eso. Bienvenido, Carlos. Porque esa es la idea, ¿ves? Que uno se Claro, autoanalice en todo momento, como tú dijiste, claro, hubo una vez que por pereza no asistí o no entré. Eso es lo que uno se tiene sí, que analizar. ¿Se fijan? Y ese es un trabajo de claro, uno, íntimo, muy secreto, muy personal. Y así uno descubrir cuál es el elemento interno que a uno lo hace o no lo hace hacer ciertas actividades. ¿Cuál es el elemento dentro de uno claro. que lo hace pensar ciertos, tener ciertos pensamientos o tener ciertas emociones negativas? Eso es, sacarle la foto, capturarlo, porque esa es la primera etapa. Después ya viene una etapa de comprensión y reflexión respecto al agregado o yo capturado, y después hay que irlo trabajando y pidiendo la eliminación. Así se va trabajando los diversos errores, yoes, vicios, manías, etc. Así que muy bien, muy bien. Eh, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase pasada, porque le estaba diciendo que como se cortó la clase pasada, no vamos a tener ese problema ahora porque estamos ilimitados. Y la segunda parte, como no la grabé, entonces ¿para qué iba a subir media parte nomás? Entonces por eso le envié una parte, pero lo bueno es que las clases queden grabadas es eso. Bueno, partamos entonces. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a la clase pasada, que fue el árbol genealógico de las religiones. ¿Alguna duda? ¿Se comprendió de que prácticamente todo lo que existe tiene un origen en común, un tronco en común, raíces en común, que el gran árbol de las religiones está todo relacionado, pero que Profesor, hay una síntesis? yo tengo alguna consulta respecto al árbol genealógico de las religiones, Ya, hágalo porque antes que partamos. uno siempre ha escuchado que en nuestro ADN, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos genéticamente una herencia, algo que se nos traspasa de generación en generación. Entonces podría decirse que también hay como un árbol genealógico familiar o ancestral. Mi pregunta es respecto a eso, pues, ¿qué sucede con eso? Ya, Si existe karma, se puede traspasar de generación en generación o uno va evolucionando, ¿cómo funciona ese aspecto sí, más esotérico, espiritual? sí, mire, en detalle vamos a hablar en la clase 15 y 16 de ese tema, ¿ah? Pero para dar una respuesta así breve y muy acotada, sí, claro, existen errores, existen escenarios, existen condiciones que se van repitiendo en las familias. Así como hay familias que repiten aspectos positivos, también hay aspectos negativos que se van repitiendo como una espiral, ya sean positivos o negativos. Eh, y claro, hay aspectos psicológicos de por medio también que es si la persona no toma una decisión de despertar y de trabajar sobre sí mismo, se vive cometiendo los mismos errores existencia tras existencia, generaciones tras generaciones. Por darle un ejemplo concreto, hay familias que muchos miembros de la familia tienen enfermedades y las generaciones posteriores vienen con igual las mismas u otras enfermedades. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo tanto? Bueno, todo eso tiene una causa, una explicación, que es lo que vamos a ahondar más adelante. También hay personas que como que tienen un bienestar general siempre y todas las generaciones vienen con un bienestar. Eso también tiene una explicación. Así que tranquilo, Alan, ya vamos a hablar de eso. Gracias, profesor. Es bueno saberlo porque de alguna forma puede existir algo para poder cerrar ese ciclo o también Sí, para hacer algo bien y que las nuevas generaciones puedan sí. heredar eso. Eso es lo interesante, que independiente de la familia donde uno nació, porque todo tiene una razón de por qué yo nací, en la familia en que nací, donde nací, en las condiciones en que nací,
uno puede siempre trascender esa parte del destino, digamos, y que requiere un trabajo muy serio y comprometido, pero sí, se puede trascender, así que eso es lo importante, pero el cómo lo vamos a ver en las últimas dos clases. Bien, Gracias, entonces profesor. la clase número 13 es evolución, involución y revolución. Y ya la imagen que tenemos, presten atención, siempre les pedimos que en estas clases estén concentrados, ¿cierto? Que no estén haciendo otra cosa, muy a conciencia siempre. O sea, practicar en todo momento lo que hemos hablado, dejar todo, aislarse, porque para que donde está la atención está la conciencia, recuerda. Y cuanto más concentrados y enfocados estamos, más efectivos somos, más productivos somos. Y eso se aplica hasta lo laboral. Si uno está haciendo una cosa, pero está con la cabeza en múltiples partes, uno no está enfocado, no hay intensidad en el presente, en el momento, aquí y ahora, y por lo tanto no hay efectividad. Entonces, esta imagen representa más o menos lo que vamos a hablar hoy día, una imagen muy atractiva, muy interesante, muy esotérica, muy mística, y que tiene que ver con este ciclo de vidas, de existencias, de reinos, tanto mineral, vegetal, animal, humano, etc. Y que nos habla de un ciclo permanente en la naturaleza y que el objetivo de los conocimientos de este tipo, de esta cultura, es precisamente relacionado a lo que preguntó Alan, que estamos llamados a trascender esta mecánica de la naturaleza, porque la naturaleza tiene una ley, todo funciona a través de leyes en el universo, todo está en equilibrio. Los desequilibrados somos nosotros, en nuestra psicología, en nuestras emociones, en nuestra conducta. Pero el universo, a nivel macro, funciona bastante equilibrado, o muy equilibrado, o perfecto. Entonces, tiene su naturaleza, tiene su funcionamiento, tiene su dinámica, y nosotros con este conocimiento, la idea es trascender esta dinámica de la naturaleza, porque nosotros llegamos a esta condición de humano a modo de introducción, ¿no? Con lo que dijéramos, una condición bastante animalesca, ¿sí? Tanto en nuestra psicología, en nuestras emociones inferiores. Eso lo vemos todos los días de cómo la sociedad, las personas, los individuos están cada día más violentos, hay violencia por todas partes, hay intolerancia. Lo que menos existe es diálogo, es paciencia, es tolerancia, lo que menos existe es muchas veces es paz. Por lo tanto, la naturaleza nos toma como esencias, nos desarrolla y nos deja hasta un punto. La naturaleza hace una parte, ¿sí? La mecánica de la naturaleza hace una parte y nos deja en cierto punto. Esto es lo importante. Pero ese punto no nos va a servir en el cual nos deja la naturaleza para hacer una obra espiritual y trascender, sino que al contrario, nos deja en un punto que si no estamos atentos o seguimos inconscientes, seguimos dormidos, vamos a seguir en la misma mecánica, en la misma dinámica de la naturaleza. A la naturaleza, presten atención a esto, no le interesa nuestra autorrealización del ser, no le interesa la naturaleza. De hecho, para la naturaleza, nosotros somos como ciertos obreros, ya vamos a explicar eso. Entonces existen leyes, hablamos que existen leyes que rigen la naturaleza y que rigen el universo, y que nos rigen a nosotros como hombres. Ya hemos visto algunas, ¿sí? Hoy día vamos a ver puntualmente esto de la ley de involución, de la ley de evolución, y esto que es novedoso para muchos, que es la revolución, que hay que ir más allá de una simple evolución, sino que debemos buscar conscientemente la revolución en nosotros, y una revolución de tipo interna, no externa, porque las revoluciones externas las conocemos o hemos oído o visto muy bien. Revoluciones, ¿cierto?, sobre todo a nivel político, civil, en distintas partes del mundo. Bien, entonces, esto funciona muy bien.
Y algunas leyes que hemos revisado y que vamos a revisar y que vamos a ir ahondando a medida que cada uno de ustedes vaya profundizando en el curso, es la ley de gravedad, por ejemplo, la vida y la muerte, que también es una ley, la ley de correspondencia, polaridad, causa y efecto, entropía, ritmo, evolución, involución, la ley del eterno retorno, que tiene relación con lo que preguntaba el Alan, que lo vamos a ver más adelante. No vamos a hablar de esto, es para que ustedes conozcan así de vista, de oído, de que existen muchas leyes. Por lo tanto, uno puede usar las leyes a su favor o ser víctima de las mismas. Uno puede ser como un madero que flota en un río y que va por aquí, por allá, y que dependiendo de las fuerzas de las corrientes del río, va para un lado, va para el otro, choca por aquí, choca por allá. Si no comprende, si no conoce primero, no comprende y no aplica las leyes. Pero si al contrario conoce las leyes, las comprende y las aplica, puede usar a su favor las distintas fuerzas de la naturaleza externas e internas. Un gran sabio, Hermes Trismegisto, también conocido como el dios de Mercurio, el dios Mercurio, dice, de hecho ahí viene la palabra hermético, de las culturas herméticas, de las escuelas herméticas como tantas escuelas que existen, los Rosacruces, los masones, el gnosticismo también en cierto sentido es una escuela hermética. De ahí viene la palabra hermética, de Hermes, de este sabio. El sabio se sumerge en la ley y comprendiendo sus movimientos, opera en ella, en vez de ser su ciego esclavo. Semejante al buen nadador, va de aquí para allá, según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Muy interesante eso. Carlos dice el Kybalión. Sí, el Kybalión es un libro interesante que se dice que lo escribió Hermes Trismegisto, pero en realidad es desconocido. Pero es interesante las leyes que están ahí como un inicio en estos estudios. Pero hay otros más profundos y completos y más prácticos también. Bien, entonces esta frase, ojalá después cuando lo vean, reflexionenla, porque ahí está la síntesis de lo que hablaba. Evolución, involución y revolución. Hablemos un poco de la evolución. ¿A qué le llamamos evolución? Como sinónimo, ¿cierto? Se puede decir que cuando hablamos de evolución hablamos de progreso, de avance, de un desarrollo, de un crecimiento. Y cuando hablamos de involución, al contrario, retroceso, deterioro, envejecimiento, degeneración, decrecimiento. Entonces, estas dos leyes, la ley de la evolución y de la involución, son el eje mecánico de toda la naturaleza. Y ya vamos a explicar a qué se refiere ese eje mecánico. Que por un lado tenemos la involución del ser humano, o de nosotros como esencia, y por el otro lado tenemos la ley de involución, en que la misma naturaleza nos, dijéramos, la misma naturaleza sirve para que nosotros nos depuremos. Ya que como dijimos, cuando llegamos al top de esta naturaleza, que es el reino humano o humanoide, si uno no sigue trabajando sobre sí mismo, la misma naturaleza nos toma y nos depura. Y vamos a aprender que hay miles de ciclos de evolución y revolución. Esta es una sabiduría muy antigua del Oriente. Ejemplo, hay evolución en la planta que nace, crece, se desarrolla, da sus frutos, y existe involución en la planta que va perdiendo su capacidad de floración y de dar fruto, hasta que un día se seca y se convierte en leños y polvo. Y es lo mismo en los animales, en los hombres, en las montañas, en los imperios nacen, crecen y después viene la decadencia. Ejemplo, el imperio romano, el imperio persa.
grandes imperios y que tuvieron su decadencia y hasta que ya no fueron lo mismo. Por lo tanto, este tema de la involución y de la evolución está presente siempre. Y nosotros, al igual que muestra esta imagen, si no hacemos un trabajo conscientivo, Marco dice, por ahí escuché que el ser tiene 108 vidas humanas para evolucionar. Si no logra, va en evolución. ¿Será? Bueno, en esta clase lo vamos a ver. Muy bien. Así es, miren, esta imagen ya la vimos anteriormente, es muy interesante porque nos muestra la infinitud de nacimientos que puede tener una esencia y muertes que puede tener una esencia, una persona, una criatura, en los distintos reinos. Y esto pueden pasar miles de años, millones de años, ya que existe algo muy interesante, antes de entrar en el detalle de lo que es la evolución y la revolución. Existen dogmas. Ustedes saben que estamos rodeados de dogmas y creencias a veces muy irracionales, muy insensatas, y uno de esos es el dogma de la evolución espiritual. Las escuelas o algunas escuelas espiritualistas están encerradas en el dogma de la evolución y creen que con el solo hecho de creer, por ejemplo, en una entidad espiritual, estamos salvados, nuestra alma está a salvo. Que con el simple hecho de confesarnos, eso nos redime de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras acciones malintencionadas, de nuestras deudas. Que con solo el hecho de cumplir con ciertas rutinas o ritos religiosos, ya estamos al otro lado. ¿Y será tan así? ¿Será tan simple con solo creer y hacer este tipo de acciones que no implican un mayor esfuerzo? Entonces está el dogma de que el tiempo nos va haciendo personas más evolucionadas espiritualmente. Y la verdad que cuando estamos en el reino humano, si nosotros no hacemos un trabajo de conciencia para obtener este desarrollo espiritual, uno empieza a darse vueltas ahí mismo. O en una espiral peor, una espiral negativo, en decadencia. Recordemos lo que dijo el Jesús del Cristo. Mira, angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Esa puerta estrecha, esa puerta angosta y ese camino estrecho tiene que ver con lo que ya hemos hablado en las clases anteriores, con ese sacrificio con la humanidad, ese nacimiento espiritual que hay que lograr a través de la castidad, de la purificación de nuestras aguas, de la purificación de nuestra energía, de ese nacimiento segundo que Jesús le hablaba a Nicodemo. De hecho, si alcanzamos a ver un video muy pequeño de eso. También decía, de 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, y de los 1000 que me siguen, uno es mío. Es decir, el maestro de maestros nos está diciendo que la verdadera evolución espiritual es algo muy difícil. No es algo así como que solo, es que yo ya me arrepentí y ya estoy listo. El mismo maestro nos está diciendo ahí, porque hay que aprender a interpretar lo que dicen los maestros. El Bhagavad Gita dice, entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logre la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Distintas culturas, distintas latitudes, la misma enseñanza, el mismo principio. Entonces hay que entender de que hoy en día existe una verdadera moda de creerse ser espiritual. Es que esa persona es tan espiritual porque anda con un turbante o porque habla muy, muy místico. Y con esto no quiero hacer burla, pero estoy dando un ejemplo porque habla muy así, es muy pausado. Ya una persona porque habla así, ya la gente dormida puede pensar, que espiritual.
¿Mm? O porque prende su incienso, ¿sí? ¿Y será que una persona que está desarrollándose internamente y espiritualmente, será necesario que tenga esas características? Puede que sí. Puede que alguien que realmente está haciendo una evolución interna seria, sí prenda su inciencito de vez en cuando y coloque use sus cuarzos y sus cosas, pero eso ya son herramientas externas, no es el fondo del asunto. ¿Sí me explico? Por lo tanto, hay que tener en consideración que este religare, este camino espiritual, este refinamiento, este pulimiento que nosotros debemos tener, no, no es suficiente con creer solamente o confesarnos o cumplir con ciertos ritos o ir a ciertos lugares, ¿ya? Porque si nosotros no hacemos cambios de fondo y solamente seguimos siendo fieles, como muestra la imagen aquí, aplaudiendo, tocando pandero o lo que sea, seguimos siendo fanáticos, seguimos estando más dormidos de lo que hemos estado. ¿Sí me explico? Entonces, no por pertenecer a un grupo gigante de miles de personas, de hecho hay iglesias que tienen miles de ritos y cultos con miles de personas, 10.000 personas. Iglesias en Centroamérica que son multimillonarias, bueno, los que lo dirigen, porque los fieles dan sus aportes. Entonces, si somos parte de eso nomás, y sin hacer una reflexión de fondo, un cambio de fondo, vamos a estar dormidos toda la vida y vamos a quedar peor que antes, pensando ingenuamente que lo estamos haciendo bien y quizás no lo estamos haciendo tan bien, quizás estamos peor que antes. Por eso es que esto es muy delicado y parte por uno, no es para decirle nada a nadie, porque al final si alguien anda dormido por ahí es problema de la persona, a no ser que pida ayuda, busque orientación. Y con esto no estoy diciendo que alguien no pueda dar un aporte, ¿sí? Porque todas las instituciones necesitan sustentarse, así como una casa, un hogar, una familia necesita un sustento económico, las instituciones, los clubes, las sedes vecinales, etcétera, los hogares de ancianos, los hospitales, todos necesitan sustento económico. El problema no está en dar, el problema está en dar ciegamente, el problema está en dar dormidos, el problema está en dar de forma fanática, de que por darle al pastor o darle al cura o darle a la autoridad correspondiente de turno, descuido a mi casa, descuido a mis hijos, descuido a mi pareja, descuido mis compromisos de la familia, mi núcleo, que es la prioridad, por estar hipnotizado. Ese es el problema. En dar, si uno da conscientemente, eso es muy bueno porque el que más da, más recibe. Eso es una ley también. ¿Me explico? Y el que no da, también recibe así como no da. Porque pudiendo dar, si no da, también está mal. ¿Me explico? Más adelante vamos a aprender que se gana karma no solamente por el mal que se hace, sino que se gana karma también por el bien que pudiéndose hacer, no se hace. Entonces en el dar, el que tiene puede dar. El problema es cómo lo estoy dando, de qué forma lo estoy dando, por qué lo estoy dando, para qué. Hay que hacerlo con conciencia, hay que despertar. Esa es la idea. Entonces, eh, no es automático, no es una evolución lineal, ni porque nos creamos buenas personas o porque simplemente andemos haciendo tareas de tipo espiritual, ya tenemos el reino de los cielos ganado. No, lo que nos dicen los maestros es algo mucho más eh, intenso, es algo mucho más, un compromiso mucho más grande. Entonces, el desarrollo espiritual no es cuestión de formas ni de creencias. Por ejemplo, quien se propone vencer un vicio, un mal hábito, una conducta psicológica, sabe que no es fácil, ni cuestión de tiempo. Si no, pregúntenle a alguien que quiere dejar de fumar, a alguien que quiere dejar de tomar,
alguien que quiere dejar la coca, alguien que quiere dejar alguna droga, alguien que quiere dejar que tiene, por ejemplo, tiene una, por ejemplo, es promiscuo, tiene el yo infiel, por ejemplo, bastante desarrollado y tiene 2, 3 parejas, no lo va a poder dejar de un día para otro porque no es tan fácil, porque hay monstruos dentro de nosotros bastante fuertes y hay otros que no lo son tanto. Entonces, nada en el universo es regalado. Imagínense que materialmente, superarse materialmente exige esfuerzo, exige disciplina, exige sacrificio. ¿Sí? Espiritualmente es igual o más, más. Porque lo material, si una persona trabaja, se esfuerza de 8 o 10 horas al día, se esfuerza para tener sus comodidades, pero le va a durar para esta existencia nomás, porque lo que haya logrado aquí, un par de autos, un par de casas, cuando se muera, que tampoco sabe cuándo se va a morir, puede que haya comprado las 2 casas y el otro día se muera, y no disfrutó las 2 casas, y quedaron acá, y después se los pelean los familiares. En cambio, si esa misma persona trabaja conscientemente, trabaja porque tiene que trabajar, tiene una familia, logra sus comodidades, trabaja a conciencia, no apegado al trabajo, no se identifica con su profesión ni con su oficio, ni con el dinero que gana, ni con lo que tiene en la cuenta, ni con el lugar donde vive, ni el auto que maneja. No se identifica con eso porque sabe que eso es efímero, es pasajero. Lo permanente, lo eterno es mi esencia. Y por lo tanto, aparte de trabajar en mi trabajo, en mi profesión, trabajo en mi desarrollo espiritual de forma íntima, interna, todos los días, y aprovecho las instancias, los estados psicológicos, los gimnasios psicológicos que me pone el trabajo, la familia, la comunidad, etc. Esos estados, esos retos, esos escenarios, los uso para autoobservarme, para conocerme a mí mismo, para conocer los elementos negativos que tengo dentro y posteriormente pues, empezarlos a trabajar. Eso es una exigencia mucho mayor y eso nos da progreso espiritual interno, serio, permanente, no infantil, no fanático, que va a trascender el tiempo, va a trascender el reloj. Cuando hayamos perdido este cuerpo físico y se haya vuelto polvo, lo que nosotros ganamos en la existencia trabajando espiritualmente, en valores de la conciencia, en virtudes, eso se va con nosotros, no desaparece. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, estar muy pilas con, con las creencias. Aquí en la Gnosis decimos, no venimos a creer, sino que venimos a trabajar sobre sí mismos. No venimos a creer en Dios, no venimos a creer en un maestro, venimos a integrarnos con Dios, venimos a integrarnos con la doctrina e enseñanza que dio un maestro. Porque si uno vive la enseñanza y la comprueba, la experimenta, uno está con el maestro y el maestro está con uno. Esa es la diferencia. Eso es lo místico, eso es lo esotérico. Entonces, hay que ir por las grandes ligas. El gnosticismo es de las grandes ligas en lo que se refiere a desarrollo espiritual y regeneración. Una vez vi una pequeña historia de Alejandro Magno, que al morir pidió que en su ataúd dejara su brazo afuera, dando a demostrar que conquistó todos los territorios y tuvo tanto poder, pero murió joven y no se llevó nada. Pudo vencer a todos menos a la muerte. Así es, esa anécdota de Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de la historia conocida, así es. Entonces, hay que ir por algo fuerte, serio, comprometido, donde hagamos esfuerzo, sacrificio, que no creyéndonos santos ni buenas personas, estamos listos. Recuerden que el yo es muy
inteligente y nos hace pensar y creer cosas de nosotros para que él siga teniendo el dominio. Y recuerden que la gnosis, este conocimiento que ha llegado a nosotros, no es para ser buenas personas, ni malas personas, porque el bien y el mal es muy relativo. De hecho, el yo usa esa dualidad bastante a conveniencia. Por eso es que la gnosis busca el despertar de la conciencia. Y la conciencia está más allá de los conceptos. La conciencia está más allá de los apegos, del tiempo, del espacio. ¿Me explico? Por eso es que hay que ir más allá del bien y del mal. Bien, hay otro dogma, aparte del dogma de la ciencia, o sea, del espiritual, está el dogma de la ciencia, que es el dogma de la evolución también a nivel científico. Hay una teoría de la evolución en que parte de la comunidad científica lo defiende, pero la realidad es que la ciencia desconoce el origen real del hombre y el origen real de las especies. Porque la teoría de la evolución, como su nombre lo dice, sigue siendo una teoría. No ha habido cambio de especie, nunca. Hay algunos pajaritos que han alargado su pico, digámoslo así, pero siguen siendo el mismo pájaro. Entonces eso es muy interesante. Por lo tanto, hay dogmas en la ciencia, hay muchos dogmas. Hay un silenciamiento también de la comunidad científica, ya que han habido muchos descubrimientos que no salen a la luz, los opacan, los ocultan. Tenemos la creencia como sociedad y el discurso que nosotros somos más evolucionados que las sociedades antiguas. Pero se ha encontrado, por ejemplo, objetos de millones y millones de años hacia atrás. Por ejemplo, aquí hay un objeto de 140 millones de años, pisadas de 65 millones de años, están los UPARTs, no sé si han escuchado hablar de los UPARTs, que son Objects Out of Parts, que son objetos fuera de tiempo, como por ejemplo, eh, estas bolas que están acá, que se han encontrado, que son de 2.800 millones de años, que se hace con la prueba de carbono 14, ahí estaban preguntando, ¿qué se dice de la teoría del Big Bang? Lo mismo, es un misterio, porque es una teoría, es un misterio, por eso es que las únicas personas que realmente podrían tener esa respuesta es alguien con conciencia despierta, que tiene acceso a los mundos superiores, que tiene acceso a los registros acásicos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene sus propios registros en los mundos internos. No es escrito aquí en los libros, porque los libros aquí han escrito lo poco que conoce el hombre, lo ha podido escribir, pero eso es algo mínimo. Y se han encontrado en distintas latitudes del planeta osamenta digamos, de lo que podrían ser humanos gigantes de otras razas. De hecho, el gnosticismo eso lo explica, pero no vamos a hablar de eso ahora. Hay libros que lo explican, le vamos a dar esa literatura, porque si no hablaríamos mucho rato de eso. Pero el hombre, desde que cada planeta tiene su propia evolución, y pasa, todo planeta tiene 7 razas. Nosotros estamos en la 5ª raza. Todos ustedes han escuchado hablar de la Atlántida. Bueno, existieron los atlantes. Existió la Lemuria. De ahí viene el continente atlántico. Existió la Lemuria, los lemures, los hiperbóreos, los polares, la raza polar. Y ahora que estamos en la 5ª raza. Y son 7 razas. Y una raza dura aproximadamente 26.000 años. Y una raza
está compuesta por los 12 apóstoles, digo, los 12 signos del zodíaco. Cada era dura 2165 años aproximadamente, y ahora estamos en la era de Acuario, que partió en el año 62, el siglo pasado. Y la era de Acuario se diferencia mucho de la era de Piscis, que es la era de cuando vino Jesús el Cristo. Por eso es que los cristianos antiguos, primitivos, se identificaban con el pez. De hecho, hasta los días de hoy hay personas cristianas que andan con el pescadito atrás del auto. De ahí, por la era de Piscis. Y que la era de Piscis se caracterizaba principalmente por el materialismo, el intelectualismo. Y la era de Acuario es totalmente integradora, cooperadora. Entonces la gente que no empieza a vibrar, a integrarse con la era de Acuario, va a ir quedando atrás. Y cuando una raza se acaba, se termina, la siguiente raza se empieza a, digámoslo así, a poblar con lo mejor de la raza antigua o última, con las mejores semillas, atención, las mejores semillas de la raza anterior, no con lo peor, porque la ley hace lo suyo. Con lo mejor de la cosecha empieza la nueva humanidad. Entonces esto es muy interesante porque hay tanta evidencia, pero bueno, por eso hablamos de dogma, porque el dogma precisamente hace eso, oculta, no quiere ver, es sesgado, es acotada su visión. Pero nosotros debemos aprender a tener una mente flexible, maleable, ¿sí? Una mente receptiva, una mente analítica, una mente reflexiva, una mente que hace discernimiento. Y todo eso son aristas o aspectos de la conciencia. Por lo tanto, hay que ir más allá de los dogmas de la evolución, o salirse en realidad de los dogmas de la evolución y de la evolución espiritual. Porque los dogmas de la evolución no nos conduce a nada. Para lo único que nos sirve para seguir dormidos. Y por un lado, decíamos que todo evoluciona e involuciona, porque por ley todo evoluciona e involuciona. Y si nosotros no trascendemos esa ley, caemos en esa ley y de forma mecánica, pero estas se complementan en lo que se llama en Oriente la rueda del samsara. Aquí la tenemos. Que por un lado tenemos evolución y por otro lado tenemos involución. La exclusión de la doctrina de la transmigración de las almas viene a embotellarnos en el dogma de la evolución, dice aquí. ¿Sí? Porque se piensa que las personas con solo migrar de un cuerpo a otro va teniendo evolución espiritual, y no es así. Se necesita hacer un trabajo consciente. El dogma de la evolución quebranta las leyes cósmicas, por lo tanto, si hablamos un poquito de la reencarnación, que algunos le llamaban transmigración, retorno, renacimiento, todas las religiones y tradiciones hablan de que el alma vuelve a retornar a la vida después de la muerte. Pero vamos a ir hablando más adelante que reencarnación no es lo mismo que retornar, no es lo mismo que transmigración, porque podemos estar retornando y retornando mecánicamente. La ley del retorno eterno, la ley del la ley del eterno retorno. Entonces, hay que hacer un trabajo conscientivo. Dice aquí, en el año 553 después de Cristo, esta creencia fue declarada herejía, el tema de la reencarnación, el tema del retorno. En el segundo concilio de Constantinopla, la iglesia de Roma decidió entonces destruir todos aquellos escritos que enseñaban esta doctrina. ¿Se dan cuenta? Miren, y hay un pasaje de Juan
capítulo 9, donde dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Atención, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muy interesante esta parte de la Biblia porque ahí no está hablando de karma, no está hablando de retorno, de todo lo que vamos a ir esclareciendo más adelante. Por lo tanto, la rueda del samsara, como dijimos, que samsara es una palabra en sánscrito que hace referencia al ciclo de nacimientos, vida y muerte y encarnación, y también se le llama rueda de la vida o rueda de la fortuna. También se simboliza por este oroboro, o uroboro se llama esta culebra o serpiente que se traga a sí misma en un ir y venir sin fin, que pertenece a la cultura azteca, ¿sí? Ahí lo tenemos al Ouroboros, y todos hacen alusión a lo mismo, ley del eterno retorno. Tenemos la cultura egipcia con el arcano número 10, que se llama la retribución. Nosotros no le llamamos carta, le llamamos arcano, porque cada arcano tiene una enseñanza, un misterio. Entonces aquí tenemos por un lado la evolución, que está regida por Anubis, y por el otro lado la involución, que está regida por Tifón, Bafómeto. Después tenemos en el budismo también esta imagen, con la misma enseñanza, con el mismo mensaje, ¿sí? De cómo una esencia parte acá abajo, en el reino mineral, va haciendo su evolución, pasando por el reino vegetal, animal, hasta que llega nuevamente al reino humano. Todo vuelve a su punto original de partida. Movimiento cíclico de la vida. Esa es la mecanicidad. Aquí está el eje el eje mecánico de la naturaleza. Ahí está el eje, con el rodamiento. Entonces, la pregunta filosófica, ¿quiénes somos realmente? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Las preguntas importantes que se han hecho todas las escuelas de desarrollo, de evolución espiritual interna, que se han preguntado sobre estos principios inteligentes, anímicos, que posee el universo, pero que también nosotros como microcosmos, hombre, lo poseemos. Esa alma, esa esencia, ese espíritu. Que ahí está la clave, que nosotros al desarrollar eso, podemos acumular valores de la conciencia, podemos purificarnos, podemos desarrollarnos. Entonces, tenemos al reino mineral por aquí, donde nuestra conciencia, a través de un proceso evolutivo, nuestra chispa divina, toma cuerpos en los distintos reinos, y uno de ellos es el mineral. ¿Sí? El mineral. Y en el reino mineral hay de todo. Hay minerales que son comunes, y hay minerales que son muy valiosos, como por ejemplo los diamantes, los rubíes, que valen millones, el oro, imagínense. Ya en ese reino hay una distinción de esencias. ¿Eh? Después pasamos al reino vegetal. Cuando una esencia en el reino elemental, mineral, llega a su máximo esplendor, la ley, la misma ley, le da a esa esencia el paso hacia el reino vegetal. Y puede ser un eucalipto, puede ser no sé, un pino,
un alerce, etcétera, una palmera, y en el reino vegetal también hay muchas esencias. Se dice que las más avanzadas, las más evolucionadas son las palmeras, por ejemplo, los olivos, ¿sí? Y así. Y cuando ya una palmera, por ejemplo, llega al pináculo, a lo máximo de la evolución dentro de su reino, dentro de esa ciencia que lo rige en ese reino, la ley le da el pase al reino humano, a esa esencia, al reino animal, digo, al reino animal. ¿Sí? Y esa esencia, que fue una palmera, puede, en el reino vegetal, perdón, animal, puede ser un gato, puede ser un tigre, puede ser un camello, etcétera. Y se dice que en el reino animal, uno de los más evolucionados es el tigre. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ir hablando de ello en detalle ahora. Partamos por el reino humano. Pero antes de eso, y ya cuando en el reino vegetal, o sea, animal, esa esencia llega a su máximo desarrollo y tiene los méritos, la ley le otorga el pase para llegar al reino humano y nace en su primera existencia de esas 108 que alguien hablaba en el chat. De esas 108 oportunidades que la ley nos da para hacer un trabajo de aprendizaje y de despertar de conciencia. Imagínense lo noble que es la ley. De hecho, la ley se fundamenta en dos pilares: justicia y misericordia. No puede ser pura justicia porque si no sería tiranía. Y no puede ser pura misericordia si no sería debilidad. La ley, tanto la de arriba como la de abajo, tiene que se sustenta en esos dos pilares, justicia y misericordia. Entonces imagínense, nos dan 108 oportunidades. Bueno, la esencia cuando se acuerdan en la clase 5, luz, calor y sonido, cuando hablamos de que nosotros como chispas divinas salíamos de esta gran hoguera cósmica, del sagrado abstracto absoluto, de donde todo emana, del cognos agnostos teo, desde la luz increada, esta chispa la ley la envía a que haga un trabajo, un aprendizaje, y se parte por el reino mineral. Y los elementales, que son las almas de este reino, son los gnomos y pigmeos, o duendes. Y todos hemos escuchado hablar de eso, la mitología habla de eso, hay gente que ha visto, cada uno tiene su experiencia, algunos lo habrán tenido, otros no, pero estos seres, aunque no los veamos, están ahí, porque cuando vemos a un gnomo y pigmeo de la naturaleza, o sea, cuando vemos una planta, cuando vemos si vemos la planta física, el cuerpo físico, significa que ahí tiene la parte espiritual, que es el elemental. A la parte espiritual de la planta se le llama elemental. ¿Sí? Así como nosotros la parte física, el cuerpo físico, todo lo entendemos, también tenemos una parte espiritual, una esencia. Por ejemplo, están las ondinas y nereidas, también las hadas, los distintos seres en sus distintos reinos que tienen su función. Y repito, no porque nosotros no los veamos o no tengamos la capacidad de vernos o percibirlas, no significa que no existan. Hay muchas cosas que no vemos, pero que están ahí. Si no, recordemos la electricidad. Si no, recordemos la fuerza de gravedad. El viento, que no lo vemos, pero lo sentimos. Hay cosas más densas, hay cosas más sutiles. Entonces, la esencia se incorpora al reino humano, se le asignan 108 vidas cuando pasa por estos distintos reinos y, ha evolucionado desde el mineral, vegetal, animal y llega al reino humano y se incorpora esa conciencia a un cuerpo, a la primera existencia de estas 108 existencias que se nos otorga. Por eso es que los
budistas usan esos collarcitos que tienen 108 perlitas, las cuentas que le llaman, haciendo referencia o recuerdo permanente de esas 108 oportunidades. Se dice que la mayoría de nosotros ya estamos en las últimas o en la última, o sea, estamos en la quemada, como se dice. El hombre es dejado por la naturaleza para desarrollar sus facultades internas. Hasta ahí la naturaleza hace su trabajo y ahí nos abandona. La naturaleza no va a poder desarrollar ese potencial del cual hablábamos, no va a poder desarrollar esa esencia, esa alma, esa conciencia. Eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Con un trabajo continuo, con un trabajo comprometido, con un trabajo a conciencia. Solo se logra esto con el trabajo interno. Por lo tanto, como decíamos, el ingreso de la esencia de la rueda del samsara y su necesidad de hacer de un aprendizaje parte aquí donde está la luz, ahí, abajito, en el reino mineral, abajo de la rueda, ¿sí? Comienza esta esencia, esa estrella, aquí en el reino mineral, comienza su proceso evolutivo, mecánico. Profesor, ¿usted quiere decir de cierta forma que así como en nuestro reino humano, espiritual, las plantas y animales, incluso minerales, también tienen sus ángeles o demonios? ¿O es más puro y no se corrompe así como el ser humano? Eh, ¿Qué creen ustedes? Lo vamos a dejar para el final. Miren, recuerden que la esencia parte aquí, pura, abajo, parte como reino mineral, hace un aprendizaje, se gana el derecho, pasa al reino vegetal, hace un aprendizaje, la ley le otorga el siguiente salto al reino animal, hace un aprendizaje y llega al reino humano. Y aquí tenemos que seguir aprendiendo. Pero ¿cuál es el problema? Como nos dan el intelecto aquí y el libre albedrío, empezamos a hacer los desastres. Y como esta esencia, recuerden, pasó por el reino animal, por eso es que nosotros tenemos instintos animales. ¿Sí? Pero también tenemos esa sabiduría de ese reino y de los distintos reinos. ¿Sí? No solamente heredamos la parte negativa, digámoslo así, de estos reinos, sino que también la parte positiva. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos acá, a las 108 vías, a no ser que una persona haga un trabajo consciente, vuelvan a hacer, vuelvan a hacer, vuelvan a hacer 108 existencias. Y ya después de las 108, si ya definitivamente no se regeneró, no hizo un trabajo espiritual, la misma mecánica de la naturaleza lo toma, no se hace problema, lo toma y vamos al reino de animaloide. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el reino animaloide. Hay animales evolutivos y hay animales involutivos. El cerdo es uno de ellos. Ahora ustedes comprenderán de por qué algunas religiones, doctrinas, enseñan a no comer carne de cerdo. ¿Sí? Bueno, aquí está la razón. Porque el cerdo es un animal involutivo. Su energía es muy densa. Y nosotros hemos hablado que debemos cuidar lo que comemos, porque debemos cuidar nuestra energía. De lo que comamos va a depender en parte la calidad de nuestra energía. Y la calidad de nuestra energía, recuerden, nos va a servir para hacer un templo interior. El templo interior no lo podemos hacer con materiales de mala calidad, porque le va a pasar lo mismo que a una construcción aquí en el plano físico. Ante cualquier temblor pequeño se va abajo. Tenemos que hacerlo con materiales de calidad, con bases firmes, sólidas. Y eso lo hacemos con energía de calidad. Y la energía de calidad viene de la calidad de nuestros pensamientos, de lo que respiramos y de lo que comemos. Entonces después esa esencia, la misma mecánica de la naturaleza, después de que ya la depuró, en cierto sentido, en este reino animaloide, la sigue depurando en el reino vegetaloide. Y hay plantas involutivas, ¿sí? Y hay minerales involutivos.
Y este es un ciclo de la naturaleza. Y la ciencia, la sabiduría antigua de Oriente afirma que son 3000 ciclos. Imagínense, son millones de años, miles y miles de años. 3000 ciclos. Entonces, recordemos, reino mineral. Aquí tenemos, por ejemplo, un diamante, que después le dan el pase y se convierte, digamos, en un pino, esa esencia. Después se convierte en un animal evolutivo, como lo puede ser un águila, una vaca, y llega al reino humano finalmente, donde nos da la ley 108 oportunidades. El problema es que como estamos dormidos, no recordamos esas ciento y tantas existencias hacia atrás. ¿Sí? La gente cuando va despertando la conciencia tiene la facultad del recuerdo de vidas pasadas. De hecho, hay un mantra que nosotros enseñamos que es para desarrollar esa facultad. Entonces, si aquí no hay una revolución de la conciencia de este hombre y de esta mujer, la mecánica de la naturaleza no se hace problema y la misma naturaleza depura a esa esencia del agregado psicológico, depura a esa esencia de las entidades diabólicas que tenemos en nosotros, de lo que preguntaba el Alan o el Fermín. La misma naturaleza depura con el fuego abrasador de la naturaleza hasta que llega ya a los mundos más sumergidos infradimensionales, donde ya la depuración y el fuego es muchísimo y la esencia nuevamente llega depuradita, depuradita aquí abajo para comenzar un nuevo ciclo. Y son 3000 ciclos. Por eso es que es mejor hacer un trabajo consciente y usar el fuego creador, el fuego de la energía sexual, nosotros conscientemente usarlo para revolucionar nuestra conciencia y salirnos, pegar el salto, y salirnos e integrarnos con el sol, dejar de ser entidades lunares y solarizar nuestra configuración interna, nuestra psicología, nuestro cuerpo, solarizarlo, porque actualmente está medio fantasmal, frío, gris, animaloide. Por lo tanto, esto es muy interesante, es una cosmovisión y una realidad bastante, a veces, dura, porque el mismo ego dice, pero yo cómo voy a ser un animal, algo. No, es que yo siempre he sido humano. No es que el dogma de la evolución nos dice que nosotros eh, siempre fuimos personas, y claro, como no nos acordamos, no tenemos conciencia de aquello. Pero para eso están los maestros, para eso están los grandes sabios, para eso está la gran sabiduría de lo mejor de las civilizaciones, de las culturas serpentinas, las culturas solares, que han dejado este conocimiento como postes de indicación para tenerlos presentes y sobre todo hacer lo más importante, que es trabajar sobre nosotros mismos. Entonces el humano puede desarrollarse o degenerarse, no hay más. Ese es el tema. O nos estamos desarrollando o nos estamos degenerando. Recuerde la escalera del nivel del ser. En cada momento, aquí y ahora donde ustedes están ahí escuchando en sus casas, es una oportunidad para avanzar o retroceder, de acuerdo cuál sea su ubicación al momento de ver y escuchar esta clase. Y posterior al término de la clase. Y cuando nos vayamos a acostar. Y cuando nos despertemos. Y mañana, cuando estamos en el baño, en la cocina, en el auto, en todas partes. Si la persona no se desarrolla, crea aspectos negativos. Y estos serán desintegrados en el proceso involutivo. Esta imagen es bastante dramática, ¿no? De lo que ocurre en los mundos sumergidos, en las infradimensiones, en el Avernus, en el Avicii, en el Tartarus. El fuego siempre se utiliza para depurar, para limpiar todo, mata a todos los bichos. Entonces, nuestros bichos y nuestros demonios lo va a depurar o eliminar la naturaleza con el fuego abrasador. Pero, ¿quién va a querer irse para allá? Yo creo que ninguno, conscientemente o en su sano juicio.
Porque imagínense que nos despierten aquí, nos den un chispazo de conciencia y nos despertemos donde estamos. El sufrimiento de eso. ¿Y cuánto tiempo será? Otro misterio. Mejor usar el fuego que tenemos ahora, aquí y ahora, en esta existencia, el fuego creador, el fuego de nuestra energía, ese impulso que nos da vida, ese impulso sexual, conducirlo sabiamente, llevar una sexualidad sagrada o empezar poco a poco a trabajar en aquello, porque no es fácil, pero se parte, todo parte con el primer paso. Martin Luther King decía que no tienes que ver toda la escalera, solo tienes que dar el primer paso. Notable, notable lo que dijo. Eso se aplica aquí también. Bien, la conciencia va a incorporarse a los cuerpos, pero de forma inversa cuando involuciona. ¿Ya? Aquí hay figuras que describen eso. Y que al final llevan a la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Bueno, la primera muerte es la muerte de nosotros como cuerpo físico, orgánico, biológico. ¿Sí? Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte es lo que revisamos recién, esa depuración a través de los mundos inferiores de la naturaleza, a través de esos reinos de sufrimiento y de depuración. Digámoslo a la fuerza, o entre comillas la fuerza, porque lo hace la naturaleza, por ley. Ya que nosotros como humanos, personas, no fuimos capaces de hacerlo por nosotros mismos, bueno, lo hace la naturaleza. Nos hace problema la naturaleza. Recuerden que a la naturaleza le da lo mismo, nuestra obra espiritual le da lo mismo, nuestro desarrollo interior le da lo mismo, nuestra despertar de la conciencia. Nosotros somos material para la naturaleza, somos carne de cañón para la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el único que lo puede hacer es uno mismo. ¿Sí? Evitar esa muerte segunda, de acuerdo a cada jugada, igual que en el ajedrez, a cada jugada en nuestra vida. En cada momento es una jugada de ajedrez en que podemos estar trabajando para un lado o para el otro, para convertirnos en diablos o en ángeles, ¿sí? Haciendo luz en nosotros o tinieblas en nosotros. No hay más. No hay más. Cada uno decide. Entonces, eh, por eso es tan importante tener claro esta ley de evolución-involución y buscar la revolución de la conciencia. ¿Para qué? Para salirnos de la rueda mecánica de la naturaleza, la rueda del samsara, trascender esto. Bueno, aquí tenemos una imagen real, muy interesante, de una criatura que ya sabemos que es involutiva y que alguna vez fue humano. Y que llamativamente o curiosamente aquí está en una posición de reverencia ante un templo budista, porque si seguimos la lógica, si bien no puede hablar, camina en cuatro patas y todas las características de un cerdo, eh, probablemente está ese instinto, ese recuerdo, porque como humano pasó por estos lugares. Interesante esta imagen, muy interesante. Cosas curiosas que de repente pasan y que alguien las capta. Y como ahora a cada rato se filma todo, se capta todo, eso es una de las partes positivas de estos tiempos. Muy interesante esta imagen, hay que reflexionar. Cuando vemos los lobos marinos echados, aquí en Antofagasta, por ejemplo, al lado de la costanera, cuando se echan al sol y están horas ahí tendidos los lobos, gordos, los lobos marinos gordos al sol. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué agregado psicológico creen que está asociado a esos lobos marinos? Porque también es un animal involutivo. ¿Será la lujuria? ¿Será la gula? ¿Será la pereza? Piénsenlo.
¿qué cabeza de legión, qué pecado capital estará asociado al cerdo, por ejemplo? ¿Será el orgullo? ¿Será la lujuria? Muy interesante. Por eso es que nosotros debemos buscar el despertar de la conciencia para eh, saber discernir las enseñanzas, saber discernir saber distinguir la luz de las tinieblas, saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, e ir comprendiendo poco a poco lo que significa esa puerta angosta y ese camino estrecho que conduce a la luz, pero que muy pocos la hallan. Muy pocos la hallan. Y los que la hallan, muy pocos están dispuestos a recorrerlo. Y de los que lo recorren, muy pocos son los que llegan. Porque siempre ha sido así, es así y así será. Entonces, la sabiduría de los maestros, ya sea el más grande entre los grandes, Jesús el Cristo, o todos los maestros de la Blanca Hermandad que han venido después, hay muchos, todos tienen lo suyo, pero la clave no es seguir a una persona, la clave no es seguir a un maestro X, la clave es seguir las enseñanzas del maestro, seguir a la conciencia, lo que dicta la conciencia. Entonces, también vamos entendiendo lo que dice el Bhagavad Gita, ¿cierto? Para trascender esa rueda de samsara, trascender el tiempo, trascender las circunstancias, trascender la esclavitud que existe hoy en día, la esclavitud psicológica, emocional, respecto al consumo de fármacos de forma descontrolada, al consumo de sustancias ilícitas descontroladas, al consumo de alcohol de forma descontrolada, y todos los demás vicios que pueden existir, al consumo de pornografía descontrolada, que eso trae muchos otros efectos secundarios, porque es una impresión que le hace muy mal a nuestra energía. No es lo mismo estar apreciando una obra de arte, escuchando una obra de música clásica, contemplando un atardecer, que estar viendo pornografía. Esas son las cosas que uno tiene que estar atento. ¿En qué momento quién me quiere robar mi energía? ¿Quién me quiere robar mi tiempo? Las decisiones, ajedrez, recuerden, siempre estamos haciendo una jugada de ajedrez, seamos conscientes o no. Entonces, trascender estos estados emocionales a los cuales nos hemos hecho adictos, a la ira, a la intolerancia, a la, a la, a todos los tipos de emociones inferiores, es una lucha, requiere esfuerzo. Pero recuerden que no estamos solos. Tenemos, para el que es sincero en su trabajo interior, para el que es sincero en su trabajo interior, no está solo. La fuerza del Crestos, la fuerza del Cristo, la fuerza del Cristo cósmico está con esa persona. Pero el Cristo da vida a todo lo que existe. Y cuando la persona está haciendo luz, es más afín al Cristo. Entonces, la revolución de la conciencia, hay que aclarar, no es una ley, como lo es la evolución y la involución, que son mecánicas de la naturaleza. No, se hace por conciencia. No va a ser una casualidad. Entonces, dentro del hombre existen posibilidades infinitas que pueden desarrollarse o perderse. Y esta no es una ley que se desarrolle. La mecánica evolutiva no puede desarrollarla. Quien quiera desarrollarla debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia. Y en toda revolución hay liberación. Entonces nosotros debemos
así como la lámpara de Aladino, que refleja lo mismo, liberar la conciencia embotellada en el ego animal. Eso es lo que representa la lámpara de Aladino, ¿sabían? La alegoría. Bueno, Pinocho también fue creado por un esoterista. Blancanieves y los 7 enanitos también, pero no es tema de aquí. ¿Cómo producir la revolución de la conciencia? Ya vimos, 3 factores: morir, nacer y sacrificio. Y así iremos desarrollando o elaborando nuestra autorrealización íntima del ser. Y vamos a crear este triángulo perfecto, donde vamos a ser parte de una nueva cultura. Vamos a tener una educación distinta, con ese cambio radical que la gnosis busca en las personas. Y para terminar, como dice el maestro Samael Aumbeor, dentro del animal intelectual existen tremendas posibilidades que pueden desarrollarse o perderse. No es una ley el que estas se desarrollen. La mecánica evolutiva no puede desarrollarlas. El desarrollo de tales posibilidades latentes solo es posible en condiciones bien definidas, y esto exige tremendos superesfuerzos individuales y una ayuda eficiente por parte de aquellos maestros que ya hicieron en el pasado ese trabajo. Quien quiera desarrollar todas sus posibilidades latentes para convertirse en hombre, debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia. El animal intelectual es el grano, la semilla. De esa semilla puede nacer el árbol de la vida, el hombre verdadero. Aquel hombre que estuvo buscando Diógenes con una lámpara encendida por las calles de Atenas y al mediodía, y que desgraciadamente no pudo encontrar. Así es que a seguir practicando. Yo les mandé la práctica de la runa Fa para practicarla, seguir practicando, y las demás prácticas también. Bien, prendan sus cámaras y vamos a dar unos minutitos de conversación. ¿Qué dice Marco? ¿Qué dice? Bueno, quería hacerte una consulta con respecto al Dharma. No sé si, bueno, yo hace tiempo una persona me dio una cierta explicación que la logré entender, pero fue hace mucho tiempo. ¿Y qué papel juega dentro de lo que se dio hoy en el curso sobre la rueda? Y eso más que nada, En porque términos simples, el Dharma es lo contrario al karma. El karma es deuda, y el Dharma es el haber, lo que en contabilidad es el haber. Y cada uno de nosotros llega a esta existencia con cierto karma y cierto Dharma. Y el Dharma se gana con las buenas obras de las existencias anteriores o lo que estemos haciendo ahora. De eso vamos a hablar en 2 clases más específicamente. Pero eso es, en síntesis, eso es. ya, ok. Gracias, Gato. ¿Qué dice Fermín? No, estamos claros. Igual quería preguntar, eh, los maestros, o sea, quería preguntar específicamente por el maestro Samael. ¿El maestro Samael es un maestro ascendió? ¿Él ascendió? Sí. Ya. Cuando se Porque- conoce más en detalle la obra y la vida, claro, yo te puedo decir que sí, pero, Ya, pero para ti no es ni fu ni fa. claro. ¿Te fijas? Lo importante es irse integrando con la enseñanza de los maestros. Mm, Irlo conociendo, ir conociendo su historia después, que es un camino largo. Pero sí, hay una clase mucho más avanzada más adelante donde se habla de la iniciación, y claro, toda persona hace como un recorrido, y hay muchos maestros ascendidos, ¿eh? Sí, porque Muchos yo estoy maestros leyendo, ascendidos, disculpa. por ejemplo, el maestro Paracelso, el maestro Huiracocha,
Estoy leyendo un libro que se llama El libro de oro del maestro Saint Germain. Sí, el maestro Saint Germain, todos ellos son Sí, maestros de la logia blanca. sí, Entonces, y todos cumplen una función y una especialidad. Igual que en la minería, hay especialidades, son especialistas en su área. A nivel claro, espiritual existe lo mismo en otras. sí. Así que por ahí va. Bien, Fermín, porque si estás leyendo ese libro es porque terminaste el matrimonio perfecto. Sí, sí, también habla de la transmutación también. Me estoy interiorizando, Sí, miren, lo importante es que hay que, si bien todos son de la misma, son parte de lo que se llama el círculo de la Blanca Hermandad, de la Logia Blanca, de la Fraternidad Blanca, hay que entender sí que cada uno tiene una misión en un tiempo determinado, para una cultura determinada, para un nivel de conciencia determinado, ojo. Por eso es que se aconseja que ahora, en el caso de nosotros, en el caso de ustedes que están conociendo esto, ojalá se integren con la doctrina del maestro Samael, porque es uno de los maestros de esta era actuales, de hecho fue el que inició la gnosis contemporánea, ¿sí? Con la herencia de la gnosis de los antiguos primitivos hasta lo que es hoy día, haciendo muchas aclaraciones que otros maestros de la Blanca Hermandad dejaron por ahí así nomás, porque ciertos maestros no pueden develar misterios en algunos tiempos. A diferencia que, por ejemplo, ahora se dice que los misterios, como estamos en lo último, se entregan así. Y el que agarra, agarra. El que tiene ojos para ver, ve. El que tiene oídos para escuchar, escucha. Listo. Entonces, el maestro Samael, la gracia que tiene es que aclara y devela muchas cosas que otros maestros en otra época hablaron muy por encima o no podían hablarlo. De hecho, el único que habla abiertamente del secreto de la castidad y lo explica en detalle es el maestro Samael. Por ejemplo, el maestro Huiracocha, Arnold Krumheller, tiene varios libros, el iniciador del Rosacrucismo, y que él habla de este secreto de la castidad, pero lo deja en un párrafo, en un libro y en latín. ¿Por qué? Porque probablemente no tenía autorización en su tiempo para develar tales misterios. Entonces, son cosas complicadas y medias difíciles de comprender porque son parte de estas jerarquías que uno no es parte y bueno, pero hay que ir de a poco. Pero ojalá me hayan entendido. De hecho, hay muchos maestros que se dicen ser blancos y que predican todo lo contrario, ensalzar al ego, ensalzan la lujuria, ensalzan tener varias parejas, etcétera, etcétera. Hay un maestro que parte su letra con O y termina con O, eso es lo único que voy a decir, y que eso enseñaba después de que se arrancó de la India y se instaló en Estados Unidos, terminó preso, pero construyó un imperio, se hizo multimillonario, tenía un poder tremendo, un magnetismo tremendo. ¿Por qué? Porque así como los maestros blancos de luz, los otros maestros también tienen fuerza, pero lo usan para otra intención. ¿Me explico? Entonces, por eso es que hay que despertar la conciencia. Entonces, hoy día la gente, como anda dormida, le llama maestro a cualquier cosa. Hacemos reverencia a cualquier cosa. Le llamamos artista a cualquier... Ya mejor no entramos en ese tema. Pero bueno. Carlos, ¿alguna duda, pregunta? No, Gastón, principalmente dar las gracias. Me siento de nuevo un oyente, me siento que estoy un poco atrasado, pero estoy avanzando cada vez en las clases que Tranquilo, están tranquilo, grabadas. tranquilo. Siempre, si la conciencia está ahí, no importa.
No importa, además que como estaba grabado, después tú lo puedes repasar y te va a quedar mucho más claro. Así Gracias. que eso. Ya, pues, estimado, el lunes 31, es feriado. A ver, estoy en Calama, ¿podría hacer la clase? Le voy a confirmar si hago la clase el lunes. ¿Ya? Yo a igual me confirmar. antepongo porque yo creo que no voy a estar el lunes porque voy viajando mañana, así que por Todos si no, desconectados. Ya, bueno, por- desconectémonos todos. Desconectémonos todos. Nos vemos el otro claro, viernes. Sí, sí. Miren, pero estudien igual un poco. O sea, lean un poco. ok, Practiquen, sobre todo practiquen. Usen todos los momentos con la familia, cuando estén con los amigos, cuando se estén tomando un trago, cuando estén comiendo. Esos son los escenarios que uno tiene que empezar a estar atento. Esa es la clave. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier duda, manda un vale, audio, nos escriben, etcétera. listo. Chaito, que estén bien. Un Bueno, buen abrazo. fin de Muchas semana, gracias. chao, Hasta chao. luego.